Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de cuarto de secundaria? Dentro de la unidad del texto a la oración gramatical observaremos un tema complementario importantísimo. La oración compuesta, yuxtaposición, coordinación y subordinación. Ya observamos lo que fue la oración simple y los complementos correspondientes de la misma. Ahora bien, observaremos la yuxtaposición, coordinación y subordinación, que serán procedimientos básicos que se tendrán dentro de la oración compuesta. Recordamos que si bien la oración simple es aquella que tiene un solo verbo, por otra parte, la oración compuesta será cuando dichas oraciones consten de dos o más predicados, es decir, de dos o más verbos. Tenemos en cuenta también la idea de proposición, que la definimos como cada una de las estructuras sintácticas del sujeto y predicado incluidas en una unidad superior. Ejemplo, tenemos dentro de las oraciones compuestas oraciones o proposiciones que al juntarse mostrarán esta calidad de composición. Ejemplo, tenemos la oración Paco ha llegado tarde, que es una proposición o también una oración simple. Al unirla con su complemento, que es porque el tren se ha retrasado, al dar esa explicación con otra oración simple y al unir esos elementos sintácticos, tenemos como consecuencia la unión de dos predicados, de dos o más verbos entrelazados en una sola idea, y de esa forma surge una oración compuesta. Paco ha llegado tarde porque el tren se ha retrasado. Ahora bien, recordemos que las proposiciones suelen relacionarse mediante tres procedimientos: yuxtaposición, coordinación y subordinación. Las proposiciones tendrán una relación en cuanto a yuxtaposición cuando no hay elementos que las unan, no haya nexos. Ejemplo, llegamos a casa, abrimos la puerta, entramos. Observamos la presencia de tres verbos: llegamos, abrimos, entramos. Los complementos de estos verbos están claros dentro de cada una de las oraciones simples por separado, pero recordemos que estas tres oraciones simples conformarán una oración compuesta. Llegamos a casa, abrimos la puerta, entramos. Vemos cómo cada una de ellas está unida a las otras sin ningún tipo de elemento o palabra de enlace que pueda ser como un puente para que puedan juntarse. Vine, vi y vencí. Es otro ejemplo de cómo tres verbos pueden agruparse en una sola oración con sentido. En este caso es una oración compuesta que llega a ser yuxtapuesta. Otros ejemplos son la coordinación, donde hay una independencia sintáctica y semántica entre proposiciones. Esto quiere decir, las proposiciones de la coordinación podrán entenderse por separado. Llovía mucho, pero no nos mojamos. En este caso sí hay un nexo que los una y es la palabra que está en mayúsculas. Pero llovía mucho, no nos mojamos. La oración compuesta es gracias a esta partícula o este elemento que denominamos nexo. En este caso será la palabra pero. Llovía mucho, pero no nos mojamos. La subordinación, en tanto, tendrá dos o más proposiciones donde una se entenderá y otra no tendrá sentido si no es a partir de la primera. Ejemplo, cuando llegamos a casa, encontramos la puerta abierta. ¿Sí? Entonces es muy interesante cómo encontramos la puerta abierta es una oración que puede tener sentido por sí misma. Sin embargo, el decir cuando llegamos a casa no muestra una completud en cuanto a su significado, lo que muestra que esta oración cuando llegamos a casa solo se entiende si recalcamos que encontramos la puerta abierta. Las oraciones coordinadas tendrán conjunciones que ayudarán a unir ambas proposiciones o ideas en su interior,
que son las copulativas, y en y que, disyuntivas o u, adversativas, más, pero, aunque, si no, sin embargo, no obstante. Las oraciones subordinadas tendrán los siguientes elementos. Si son sustantivas, serán las palabras que, sí. Si son adjetivas, serán las palabras que, quién, cuyo, cuyas, cuándo, dónde, cómo, cuándo. Si fuesen adverbiales, tendrán a los siguientes adverbios que unirán a sus dos proposiciones. Por ejemplo, de tiempo, cuando, mientras, antes de, después de lugar, donde, de modo, como si, según, así como, y condicionales, sí, como, siempre que, a condición que, y otros. Los elementos también mostrarán adverbios como concesivos, aunque, a pesar que, aun cuando, causales, porque, pues, consecutivos, luego, así que, por consiguiente, por tanto, finales, para que, a fin de que, a que, y comparativas, más, menos, mejor, más que, y etc. Ahora bien, a partir de la comprensión de la yuxtaposición, coordinación y subordinación, tendremos los tipos de oraciones compuestas. La primera serán las yuxtapuestas. Ejemplo, Luis es estudioso, aprobará el curso. Dos o más verbos, dos o más proposiciones que están unidas tal vez solamente por una coma, pero nunca por ningún elemento de enlace. Llegamos pronto y visitamos la ciudad. Es un ejemplo del siguiente tipo de oración compuesta, que serían las coordinadas. Llegamos pronto, visitamos la ciudad. Recordemos que la coordinación tiene la característica de que las dos preposiciones se entienden por separado y las unimos con un nexo que es la preposición y. Y para finalizar, el tercer tipo de oraciones compuestas son las subordinadas. Es necesario que salgas a la calle. Vemos cómo que salgas a la calle no tiene un sentido sintáctico o lógico. Sin embargo, solamente se entiende al unirse con la otra oración que dice es necesario. Ahora bien, vemos las oraciones yuxtapuestas, que nos muestra una unión de proposiciones equivalentes y sintácticamente independientes entre sí. No se hallan unidas mediante ningún enlace. Ejemplo, la ciudad está vacía, la gente se irá de vacaciones. El mundo le engaña, la vida le miente, la fortuna le burla, la edad se le pasa, el bien se le ausenta. Por otra parte tenemos las coordinadas, que van unidas por nexos coordinantes. No existe dependencia sintáctica ni semántica entre ellos. Las coordinadas copulativas se unen por las partículas y, en y que expresan adición o suma. Llegamos pronto y visitamos la ciudad, ni estudia ni trabaja. En tanto que las disyuntivas expresan idea de exclusión, van con o la u, estudia o trabaja. Las coordinadas adversativas, por otra parte, que tienen las palabras pero, aunque, más, sin embargo, no obstante, expresan oposición o contraste. Llueve pero no me mojo. No lo hizo Luis, sino Pablo. Son sus ejemplos más llamativos. Las coordinadas distributivas expresan acciones alternativas, con las palabras ya, uno, otro, bien, bien. Unas veces calla, otras habla demasiado. Las explicativas, como su nombre lo indica, aclararán el significado del anterior. ¿Sí? Nos pasamos a las subordinadas, donde existe una dependencia semántica y sintáctica de las subordinadas respecto a la principal. Hay de tres tipos: subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Nos vamos a las subordinadas sustantivas, que básicamente desempeñarán la función de un sustantivo. Entonces, son obviamente sustituibles por un sustantivo. Y ejemplos de estas tenemos. Me sorprende que bebas tanto. ¿Sí? Me disgusta hablar en público. Son subordinadas sustantivas. Es necesario que sientes cabeza. Soportar el calor es una verdadera penitencia. Me comunicó que vendría tarde. Dime si llego a tiempo.
De la misma forma, no hay esperanzas de que aparezcan vivos. Estoy feliz de volver a veros. Anduvo cerca de que me lo pillaran. Estoy muy lejos de creer esas historias. Por otra parte, las subordinadas adjetivas expresarán como el adjetivo una característica de un nombre de la proposición principal, llamado antecedente. Me desagradan las personas que gritan mucho. Podemos sustituir que gritan mucho, que es una oración entera, adjetiva subordinada, por el adjetivo gritonas. Me desagradan las personas gritonas. ¿Sí? Pueden ir traducidas por pronombres relativos. Ejemplo, los chicos que estaban cansados se sentaron. Lo sustituyo, los chicos cansados se sentaron. De la misma forma, tenemos otros ejemplos en relación a los siguientes. La respuesta que di es la única que conocí. Subordinadas adverbiales. Estas oraciones son de tres tipos: de lugar, de tiempo, de modo. Básicamente se puede conmutar las subordinadas adverbiales por un adverbio equivalente. Ejemplo, estaba donde lo dejamos. Quitamos donde lo dejamos y podemos ponerle el adverbio allí. Cuando llegamos todavía estaba lloviendo. Ese todavía estaba lloviendo, podemos ponerle un adverbio que lo conmute y este adverbio sería ayer, hoy, etc. De modo, nos vestimos como queremos. Ejemplo, nos vestimos bien. Continuamos con las adverbiales causales, consecutivas y condicionales, que mostrarán respectivamente la causa de algo, lo consecutivo de una acción y la condición para realizar una acción. Un ejemplo de esta última es: no saldrás de aquí a menos que pagues. Las concesivas, finales y comparativas serán otros tipos de oraciones subordinadas adverbiales, que mostrarán ya sea la concesión de algo, la finalidad de algo o comparar dos aspectos o más. Ejemplo de esta última es: el monumento era tan grande como pensábamos. Y de esta forma hemos llegado al final de la explicación. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente semana.